Amigos, bienvenidos a CNC Matinal. Hoy tenemos pleno, será alrededor de las 11 de la mañana y uno de los temas que se van a debatir es el proyecto de ley contra el acoso político a la mujer. Sobre ello vamos a hablar más adelante. Mi nombre es Karina Aliaga y los invito a ver los titulares del día. Ministro de Educación presentó ante el Parlamento avances en la implementación del proyecto educativo nacional con miras al 2021. Comisión Orellana presentará preinforme el próximo lunes 16, anunció su presidente tras interrogatorio en penal Castro Castro. Presidente de Comisión Ancash informó que por tercera vez citan a magistrado Javier Villestein para próximo martes 17. De no asistir, será convocado de grado o fuerza. Ministerio de Salud evalúa incrementar el impuesto selectivo de los cigarrillos para reducir su consumo, adelantó ministro del sector. En Comisión de Vivienda anuncian que en julio se iniciará devolución de aportes a segundo grupo de exfonavistas. Bien, y el ministro de Educación, Jaime Saavedra, presentó ante el Congreso los avances en la implementación del proyecto educativo nacional, cuya finalidad es mejorar la calidad educativa al 2021. Tenemos un resumen de su exposición. Durante su presentación ante la representación nacional, Jaime Saavedra ratificó el compromiso del gobierno de lograr el empoderamiento de los directores para que dirijan pedagógica y administrativamente el presupuesto destinado a cada una de sus instituciones educativas. Este año se está avanzando con un proceso de empoderamiento de los directores. Un tema central en la gestión del sistema educativo es mejorar la gestión de la institución educativa. Este año se están transfiriendo más de 350 millones de soles a los directores para que ellos manejen estos recursos para tareas de mantenimiento y para gasto en material pedagógico. En cuanto a la implementación de la ley de reforma magisterial, el titular de Educación señaló que el objetivo central del proceso de la carrera meritocrática busca poner frente a los alumnos de todo el país a mejores docentes. El que entra a la carrera docente y el que continúa en la carrera docente y el que progresa en la carrera docente es justamente aquel profesional que nosotros queremos que esté al frente de nuestros niños. Ese es el punto central de una carrera magisterial meritocrática, asegurarnos que los mejores estén frente a nuestros niños, que los mejores profesores, que los mejores directores estén frente a nuestros niños. Ese es el punto central de esta carrera, que es el elemento central de un servicio público de buena calidad. Asimismo, destacó la implementación de la jornada escolar completa en 1000 escuelas secundarias, incrementando de 35 a 45 horas, con mayores recursos para los docentes, 5 horas del curso de inglés y esperando consolidar para el 2021 la jornada escolar completa en las 8.500 escuelas secundarias del país. Se empieza este año con una jornada escolar completa en 1000 escuelas secundarias, que implica un incremento de las horas lectivas de 35 a 45, con refuerzo escolar para los estudiantes, 5 horas de inglés, más horas de educación física, más horas de educación para el trabajo. Es un proceso de capacitación para esos docentes y se trabaja con la metodología de aulas funcionales. En esa búsqueda de llegar a las zonas más alejadas del país, se ha logrado brindar materiales de castellano y lenguas originarias a más de 750.000 alumnos. Se ha mejorado la gestión de 70 UGELs, se ha brindado bonos a los docentes, con lo que busca brindar un servicio adecuado para los estudiantes de las zonas rurales, especialmente de la Sierra y Selva del Perú, informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. Y antes de iniciarse la sesión plenaria de ayer miércoles, donde se presentó el ministro de Educación, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, a nombre de la mesa directiva, expresó su solidaridad con el congresista Carlos Brus por los agravios del que fue víctima en días previos al debate del proyecto de ley de la Unión Civil en la Comisión de Justicia. Veamos. Antes de iniciar, señores congresistas, yo quiero, como mesa directiva, dar mi respaldo al congresista Carlos Brus, solidarizarme y comunicarle que tiene respaldo de los 130 congresistas, más allá de las diferencias que tengamos y las maneras de opinión de este Parlamento multipartidario, Parlamento con diferentes ideas. Creo que siempre vamos a velar nosotros por el respeto y la tolerancia y tampoco permitir ningún insulto de cualquier índole a cualquiera de nuestros parlamentarios. Señores congresistas, 8:03 de la mañana, vamos con otras informaciones. La comisión del caso Orellana
presentará el lunes 16 un preinforme y solicitará la ampliación por 120 días del plazo de investigación, anunció su presidente Vicente Ceballos tras un interrogatorio en el penal Miguel Castro Castro. Veamos el informe. En sesión reservada y por espacio de 2 horas, Hernán Villacrés Torres, apoderado de Rodolfo Orellana y presidente del directorio de Faminco, empresa proveedora de equipos de minería, respondió a los integrantes de la comisión en la sala 3 del penal Miguel Castro Castro. Al finalizar la sesión, el titular del grupo, Vicente Ceballos, destacó que el testimonio del investigado fueran esclarecedoras y sustantivas para la investigación con nuevos actores y nuevos hechos. Pareciera ser que es una metodología de trabajo utilizar a personas que poco conocimiento tenían de los actos en los cuales estaban participando, ¿no? Entonces a la comisión le corresponde esclarecer esto y, más grave aún, muchas de ellas están privadas de su libertad y en un estado de indefensión absoluta, porque ya no hay nadie que nos pueda acudir en un asesoramiento legal y más aún todavía privados de lo más elemental en estas circunstancias, que son de recursos económicos. Han perdido su fuente laboral, tenían una relación laboral con Orellana de orden secundario, era una vinculación poco interesante para él, pero sí importante en la medida en que eran utilizados, ¿no? Entonces, aquí se corrobora una vez más la figura de testaferros, ¿no? Personas que sin mayores recursos, sin mayores propiedades, participan en grandes transacciones financieras, como también participan en la adquisición de propiedades inmobiliarias de un costo económico importante, ¿no? Villacrés Torres, quien estuvo acompañado de su abogada Dina Maldonado, se mostró sereno durante la audiencia y respondió todas las preguntas de los parlamentarios Víctor Andrés García Belaúnde y Vicente Ceballos. A propósito de este último, ratificó que son 100 las personas en calidad de investigados y 50 las personas jurídicas. Dijo que espera finalizar con el informe final en el mes de junio. ¿Por qué llegamos a este tiempo de informe preliminar cuando, de acuerdo al mandato en plazo, debimos culminarlo? Porque obviamente los ejes temáticos se han incrementado. El caso Oncocer data de hace un mes para esta comisión. Lo segundo, que se ha incrementado de manera importante el número de investigados. Y lo tercero, que la parte de agraviados afectados también se ha incrementado sustantivamente. Entonces, definitivamente creo que la gama de investigación de la comisión objetivamente se ha ampliado y esto motiva a peticionar al Parlamento un plazo ampliatorio de 120 días, que en cierta forma ya es el consenso adoptado por la comisión. Esto debemos proponerlo a más tardar la próxima semana. Finalmente, la comisión acordó que en la próxima sesión se cuente con la presencia de grado o fuerza de Hugo Silos Díaz y de Jorge Daniel Bravo Manco, este último columnista del semanario Juez Justo. Además, pasar en calidad de investigado a José Luis Noriega Ludwig, socio fundador del estudio Orellana y abogado principal del investigado. Informó Susana Espinosa, Central Noticias del Congreso. De otro lado, el presidente de la Comisión Orellana, Vicente Ceballos, adelantó que el próximo viernes 20 se trasladarán a la ciudad de Arequipa para realizar una audiencia pública a fin de analizar el caso Oncocer. Para ello se ha determinado de que realicemos una audiencia descentralizada el día viernes 20, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el Colegio de Abogados de Arequipa. Y obviamente las personas que están comprometidas y están privadas de su libertad, semanas más adelante tenemos a tomar esa declaración, pero ya acá en la ciudad de Lima. Como los hechos han acontecido en Arequipa, obviamente vamos a convocar a las autoridades y funcionarios que tengan el grado de involucramiento, y estando allí también para nosotros como comisión nos es mucho más dúctil poder acoger la diversa documentación que seguramente debe ser alcanzada para el esclarecimiento oportuno de los hechos que venimos investigando. Para seguir el tema ya. Exactamente. O sea, lo hacemos con el afán también de transmitir tranquilidad a la opinión pública, porque este tema Oncocer, el Gobierno Regional de Arequipa, ha generado cierta inquietud casi generalizada. Parlamentarios de diferentes bancadas opinaron sobre el archivamiento en la Comisión de Justicia del proyecto de ley de Unión Civil y el debate sobre la Unión Solidaria. Veamos lo que dijeron los legisladores Josué Gutiérrez, Carlos Brus y Johnny Lescano. Luego que la Comisión de Justicia del Congreso archivó el proyecto de ley de la Unión Civil, el vocero de la bancada nacionalista Gana Perú, Josué Gutiérrez, aseguró que los integrantes de su grupo parlamentario, miembros de la comisión, votaron a conciencia y sin directiva. Nosotros hemos advertido desde hace mucho tiempo, desde el año pasado, que dentro de la bancada se ha dejado una votación libre, de tal manera que cada congresista, de acuerdo a su criterio de conciencia, porque esto es un tema de criterio de conciencia que va más allá de todo, pueda adoptar la decisión que crea conveniente. Así que, repito, ese es el mecanismo. Ahora, lo correcto hubiera sido tal vez de que este dictamen pase a la discusión de los 130 parlamentarios
y que sea allí la determinación de conciencia que prime por encima de todo, ¿no? Tal vez hubiera sido lo ideal. En tanto, el congresista Carlos Brus, impulsor de la propuesta, adelantó que votará en contra del proyecto de ley de Unión Solidaria por considerarlo un contrato mercantil. Esta iniciativa se debatirá en los próximos días en la Comisión de Justicia. No lo vamos a aprobar, vamos a votar en contra por una simple y sencilla razón que para algunos es difícil de entender. Es un tema de dignidad. Unas relaciones entre dos personas que se quieren y quieren un proyecto de vida juntos, no se puede reducir un contrato mercantil. Si ese proyecto de Unión Solidaria es tan bueno, yo le sugiero a sus autores que se divorcien y le propongan a sus parejas la unión solidaria. Por su parte, el legislador Johnny Lescano planteó una alternativa para consensuar un nuevo proyecto respecto al tema. Tanto yo creo que el Congreso está en la oportunidad todavía de presentar un proyecto más consistente, más coherente, que tenga características propias y atender los hechos los derechos y las obligaciones que tienen estas personas, que tienen todo el derecho que el Congreso los atienda, pero no de esta manera, porque lo que han hecho es proponer una especie de matrimonio para que sea aprobado y sea regulado de la misma manera que el matrimonio que conocemos en estos momentos. De otro lado, el congresista Carlos Brus dijo que no acepta las disculpas del monseñor Luis Bambarén en los términos que se expresó en un comunicado. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. La comisión del caso Ancash citó por tercera y con carácter de apercibimiento al expresidente del Poder Judicial Javier Villestein para el próximo martes 17, así lo anunció su titular Mesías Guevara Amasifón. El Poder Judicial no está colaborando con la Comisión Ancash, no está colaborando con la Comisión Ancash el Poder Judicial. Hay una suerte de resistencia. Hay una cierta resistencia, una cierta resistencia de blindaje. Nosotros allá acabo de firmar también la tercera notificación al señor Villestein con apercibimiento que tiene que venir aquí el señor Villestein para la próxima semana. Si no viene ya procederemos con lo que es otro paso. Ya si el señor Villestein no viene con el tema que hemos visto, porque es la tercera citación y eso lo manda el reglamento del Congreso y la propia Constitución. Si él no viene, procederemos ya a mandar un cuadernillo al Poder Judicial para que tomen ellos la carta en el asunto, lo cual podría significar grado de fuerza. Grado de fuerza que significa que lo trae la fuerza pública. La fuerza pública, y nosotros lamentamos porque el señor Villestein ya hemos sido muy condescendientes con él, le hemos dado varias oportunidades que venga, no lo estamos investigando. El ministro de Salud, Aníbal Velázquez, informó en la Comisión de Defensa del Consumidor que se evalúa incrementar el impuesto selectivo al consumo a los cigarrillos con la finalidad de reducir el consumo de tabaco en el país. El Ministerio de Salud planea aumentar el impuesto selectivo al consumo a los cigarrillos con el fin de reducir su consumo. Para sustentar este incremento se realizará un estudio para probar si efectivamente genera una disminución. Así lo explicó el ministro de Salud, Aníbal Velázquez, durante su presentación en la Comisión de Defensa del Consumidor. Un aumento del 10% en el precio del tabaco por un aumento de la subida de impuestos puede disminuir el consumo de tabaco en 4% en países de ingresos altos y un 5% en países de ingresos medios bajos. Entonces, esta medida es efectiva, pero lo que sí coincidimos es de que se necesita hacer una evaluación del impacto que tiene la medida que se ha implementado en Perú. Velázquez Valdivia indicó que dicha medida tiene que ser analizada a fondo, pues podría generar otro tipo de perjuicio para el Estado y los propios consumidores, como el contrabando. Necesitamos más información para poder hacer una política pública más efectiva. Y eso requiere evaluación de lo que estamos haciendo, pero también información específica sobre posibles acciones que se están realizando para poder evitar, por ejemplo, que una medida tan efectiva como de impuesto no pueda tener el impacto esperado debido a que pueda haber contrabando, por ejemplo. Sostuvo además que se formulará un plan multianual de lucha contra el tabaco, se fortalecerán las acciones de articulación con organizaciones gubernamentales y otras, se realizará un estudio técnico y evaluación del impacto de regulación en materia de tabaco e impuestos a ese producto y sus derivados. Los integrantes de la comisión fueron enfáticos en señalar la necesidad de adoptar acciones fiscalizadoras para evitar tener fumadores pasivos y que las nuevas generaciones continúen con ese mal hábito que genera dependencia en perjuicio de la salud de la población. Se mueren en el Perú más de 16.000 personas al año, ¿no? Y eso significa casi 44 fallecidos diarios, ¿no?
Es una cifra bastante alarmante verdaderamente y esperemos de que el Estado tome conciencia de ello y que estructure una buena política. Finalmente plantearon una nueva normativa para lograr una real fiscalización al nivel local y regional, luego de afirmar que se trata de un tema de salud pública que está por encima de los intereses comerciales y empresariales de la industria tabacalera, informó Central de Noticias del Congreso. En otra parte de su intervención, Aníbal Velázquez se pronunció sobre el alto precio de un retroviral. Dijo que su despacho ya entabló diálogo con el laboratorio que tiene la patente con el fin de reducir su valor. Nosotros, para informar brevemente el tema de la tasa Navir, nosotros hemos hecho las gestiones para que se reduzca el precio de la tasa Navir. O sea, los recursos los tenemos porque está programado en el presupuesto. El asunto es que el precio es muy alto. Entonces, el Ministerio de Salud ha hecho las gestiones con la empresa para que pueda reducir, dado que tiene una patente. Por lo tanto, no podríamos conseguir otro producto, no puede llegar otro producto más que ese porque tiene la patente en el país. Entonces, el otro recurso que tenemos es la licencia obligatoria, que está en trámite. Bien, y la comisión ad hoc, encargada del proceso de devolución de los aportes al Fonavi, anunció que en julio se iniciará el pago al segundo grupo de exfonavistas. Así lo dio a conocer Edgardo Ortiz Gálvez, miembro del mencionado grupo, durante su presentación en la Comisión de Vivienda. Para la segunda lista, a los que se les devolverá sus aportes al Fonavi en el mes de julio, se viene analizando la inclusión de nuevos grupos de beneficiarios entre los 60 y 65 años de edad, con el fin de incrementar el pago a este sector de la población, según informó a la Comisión de Vivienda Edgardo Ortiz, representante del MEF en la Comisión ad hoc. Hemos visto que el proceso de evolución, el primer proceso de evolución, ha sido de 152 millones de soles. Y ya estamos a 3 meses prácticamente de que se pague la segunda etapa. La pregunta es cuánto han presupuestado o qué cantidad es lo que se va a distribuir en este segundo pago a los fonavistas. Nuestra intención, y estamos trabajando para eso, es no bajar la cantidad de personas, ¿no es cierto? Ojalá podamos incrementarlo y mantenernos en eso. Por lo tanto, si el segundo pago fue de 160 millones, esperamos al menos cumplir eso también, para que nos permita a este ritmo poder pagar más de medio millón de personas, que es el 50% de lo que tenemos. Agregó que a la fecha se cruza información de los formularios con diversas fuentes, entre ellas la ONP y la Superintendencia de Banca y Seguros, así como con los empleadores que enviaron información de sus trabajadores y pensionistas fonavistas. En otro momento de la sesión se presentó el alcalde de Chorrillos, Augusto Miyashiro, para informar sobre el proyecto de pistas y veredas de la Asociación Rural Industrial Agropecuaria Las Delicias de Villa. Este problema de la delicia viene de muchos años. Sí, de muchos años, le digo. Han hecho un cambio de directiva que están con el juego de pedir dinero a cada rato a los vecinos. Se lo digo. Esta junta directiva está pidiendo plata y están vendiendo los terrenos de los parques. ¿Es posible que yo me pegue a lo que ellos me dicen? Dígame. Los legisladores advirtieron que dichas obras deben beneficiar a toda la comuna y no solo a un sector, tal como fue denunciado por moradores de esa zona. Por el hecho que hay discrepancias con un dirigente, vamos a dejar de hacer, pues vamos a chocar con la población, y eso está mal. Yo sé que hay muchos dirigentes que se han dedicado a vender 2 o 3 veces los terrenos, se están invadiendo, eso se sabe. Los dirigentes, la mayoría de los dirigentes se han dedicado pues al negocio de los terrenos y eso está mal. También asistió el alcalde del distrito de Pacana en la provincia de Chepén en la región Lambayeque, quien informó que el alcantarillado ha colapsado afectando considerablemente al colegio Cristo Rey. Informó que a pesar de que en octubre de 2013 se declaró en emergencia, hasta la fecha no se ha elaborado el expediente técnico para iniciar las obras respectivas. Ante ello, el congresista Johnny Lescano dijo que coordinará con el viceministro del sector a fin de que se dé prioridad a la obra, informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, también estuvo en el Congreso, expuso ante la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana el informe sobre el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Escuchamos. Para el Ministerio Público, los objetivos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana está en plan de protección al turista, el empleo de GPS y metodología de identificación de los llamados puntos calientes y la investigación prospectiva al 2021. La implementación de módulos de atención a las víctimas de violencia familiar y de género, entre otros puntos. La lucha contra el crimen es una tarea muy difícil, muy complicada, porque el crimen convencional es el crimen común, los delitos comunes, hurto, robo, violación. Y además existe el crimen no convencional, lavado de activos, corrupción de funcionarios, trata de personas. Entonces, lo primero que se tiene que plantear es un trabajo, una tarea de política criminal. Los legisladores formularon una serie de sugerencias al titular del Ministerio Público, una de ellas sobre el sicariato y la extorsión, muchas veces cometido por menores. También la posibilidad de reducir la edad para aplicar la imputabilidad a los involucrados, así como posibilitar el levantamiento de las comunicaciones de los autores de delito de extorsión. ¿Qué pasa con otras ciudades que también son importantes en lo que se refiere a destinos turísticos, sobre todo extranjeros? Tenemos casos bastante sonados en las últimas semanas en restaurantes y en hoteles de la ciudad capital. Y evidentemente información referida a Lima, que es la ciudad de mayor incidencia. Yo creo que sería extraordinariamente bueno que en un plazo de 5, de 8, de 10 días se haya podido levantar el secreto de las comunicaciones, sobre todo cuando la comunicación ha sido hecha para hacer un delito como la extorsión y el sicariato. Entonces yo le solicito, evalúe el señor fiscal de hacer una coordinación estrecha con el señor presidente de la Corte, el presidente del Poder Judicial, y se saque una directiva. A pesar de contar con normas más estrictas, la delincuencia no cesa y Pablo Sánchez es un convencido que la política de Estado en respuesta al crimen debe darse de una manera integral entre todas las instituciones y para ello solicitó mayor inversión en justicia. Debe haber una política de Estado con planes y objetivos precisos, de corto, mediano y largo plazo. La política de Estado es la respuesta que el Estado tiene frente al crimen y se tiene que hacer de manera integral entre todas las instituciones. Eso hay que definir, y además el Estado tiene que invertir en justicia para efecto de luchar debidamente contra el crimen. Invertir en justicia. Para finalizar, Pablo Sánchez dijo que una adecuada asignación presupuestal permitirá desarrollar una buena política nacional anticriminal. De lo contrario, los esfuerzos por combatirlo serán inútiles y no habrán alentadores resultados, informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. Bien, y por mayoría la Comisión de Pueblos Andinos acordó insistir ante el Pleno del Congreso en solicitar facultades especiales para investigar, entre otras cosas, la tala ilegal de árboles y la contaminación ambiental en la selva. Escuchemos. La decisión fue adoptada luego de que los parlamentarios Daniela Bugatás y Marisol Perestello coincidieran en que la Comisión de Pueblos Andinos insista en pedir facultades especiales para investigar las denuncias de la población que durante años reclama atención por la contaminación ambiental, por explotación de recursos mineros e hidrocarburos, así como la indiscriminada tala de árboles. Una cosa es estar de observador en un conflicto social que está relacionado a un tema de contaminación, y otra cosa es tener la facultad de fiscalización y poder traer con grado o fuerza a las personas que tienen que responder y que tienen la obligación de darnos las explicaciones acá. Entonces ya no ser simplemente observadores, que estamos viendo como en película cómo pasan todos estos hechos mes tras mes tras mes. Ya todos los premios se fueron, ya todos los ministros de Energía y de Minas se fueron, ya todos los funcionarios que estuvieron a cargo de ir a negociar, después de que metieron la pata y generaron un montón de expectativas, invitaron a los APU, los hicieron surcar el río y cancelaron media hora antes, se fueron a su casa. Engrosaron sus currículums con sus actividades a costa del Estado y de todos nosotros, no solucionaron el problema, hicieron informes estudiando en 8 meses y yendo a visitar la zona en 5 días, que por supuesto fueron un mamarracho y que al final el nuevo funcionario no tomó en cuenta.
Eso tiene que tener algún tipo de responsabilidad, presidente. De otro lado, tras advertir la realización de un paro en Pichanaki para el 22 de enero, el presidente de la comisión, Federico Pariona, dijo que insistirán en convocar a la titular de la PCM para el próximo 17 del presente, lo cual fue respaldado por los miembros de la comisión. Ana Jara deberá informar sobre los avances y acuerdos tomados por el Ejecutivo con las federaciones de las 4 cuencas, además de las demandas y pedidos realizadas por la Comisión sobre la contaminación ambiental en distintas partes del país por efecto de actividades extractivas petroleras o mineras. La idea es conversar con la población, porque no son 1 o 2, sino son miles de pobladores que salen. ¿Y por qué no sentarse con ellos y decir qué es lo que desean, qué es lo que quieren y bueno, finalmente se pueda tener algún acuerdo? Creo que va a ser importante que, una vez suscrito el acuerdo, esta comisión convoque a la presidencia del Consejo de Ministros para que dé cuenta de los acuerdos, de los compromisos a los cuales se ha llegado, para que nosotros, a su vez, podamos darle seguimiento riguroso y asegurarnos que se cumplan todos los acuerdos establecidos. El titular de la comisión, Federico Pariona, informó que para el 31 de enero se está programando la presencia de la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz Ríos, para que informe sobre las acciones tomadas por su sector en relación a los problemas más sensibles en la población. Finalmente, la comisión empezó a darle tratamiento a un predictamen recaído en varios proyectos de ley por el que se plantea una ley marco de cambio climático. Este se inició con los aportes de representantes del Ministerio del Ambiente y de la Asociación Parlamentaria para el Manejo de Energía Renovable. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Con el propósito de optimizar la labor legislativa en el uso de nuevas tecnologías, el congresista Ramón Kobachigawa, presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Corea, entregó un memorándum de entendimiento al embajador de ese país asiático. El documento fue recibido por el embajador de la República de Corea en nuestro país, Kyu Ho-han, durante la sesión de la Liga Parlamentaria de Amistad. El congresista Ramón Kobachigawa dijo que se busca intercambiar profesores, técnicos, expertos y profesionales en informática y redes con el propósito de promover la transferencia de tecnología. Por su parte, el embajador coreano señaló que en los últimos años la relación bilateral con su país se ha fortalecido y anunció que este 2015 se espera concretar 2 registros, uno de ellos de los daños ocasionados por la actividad minera para minimizarlos y otro del patrimonio cultural del país para promocionar el turismo. Lo que queríamos es que ver si nos trae un técnico y vea y costear más o menos, ¿no?, para tener una idea y plantear a nuestro gobierno para digitalizar la función del Congreso, porque eso no solo mejoraría la tecnología, sino también evitaría que talemos árboles. Los parlamentarios Carlos Tubino y Ramón Kobachigawa solicitaron apoyo tecnológico en el sector pesquería para impulsar la maricultura y en el sector salud para el uso de paneles solares. Vamos a empezar este año, es un proyecto de registro de los daños de minas para dar una consultoría para mejorar y minimizar los daños. Otro proyecto es un registro digital de los patrimonios culturales del Perú. Yo saludo la presencia del señor embajador y desearle toda clase de éxitos en su gestión y que tenga presente que acá en el Congreso de la República estamos en esta liga de amistad Perú-Corea para ayudarlo en su gestión, apoyarlo y seguir afianzando las relaciones entre nuestros 2 países. Finalmente, el presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Corea resaltó la habilitación de 8 aeronaves de instrucción en la base aérea de Las Palmas, que están en proceso de ensamblaje, informó Central de Noticias del Congreso. Bien, y a esta hora de la mañana les comentamos que ya tenemos la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. ¿Es conveniente la aprobación por el Pleno del Congreso de proyectos que propone la silla vacía y el fin de voto golondrino? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Bien, hacemos la primera pausa en CNC Matinal. No se muevan, regresamos con más información y un resumen completo sobre la presentación del ministro de Educación en el Pleno.
Bien amigos, tenemos más información en CNC Matinal. Es momento de revisar los titulares del día. Ministro de Educación presentó ante el Parlamento avances en la implementación del proyecto educativo nacional con miras al 2021. Comisión Orellana presentará preinforme el próximo lunes 16, anunció su presidente tras interrogatorio en penal Castro Castro. Presidente de Comisión Ancash informó que por tercera vez citan a magistrado Javier Villestein para próximo martes 17. De no asistir, será convocado de grado o fuerza. Ministerio de Salud evalúa incrementar el impuesto selectivo de los cigarrillos para reducir su consumo, adelantó ministro del sector. En Comisión de Vivienda anuncian que en julio se iniciará devolución de aportes a segundo grupo de exfonavistas. El ministro de Educación, Jaime Saavedra, presentó ante el Congreso los avances en la implementación del proyecto educativo nacional, cuya finalidad es mejorar la calidad educativa al 2021. Tenemos un resumen de su exposición. Durante su presentación ante la representación nacional, Jaime Saavedra ratificó el compromiso del gobierno de lograr el empoderamiento de los directores para que dirijan pedagógica y administrativamente el presupuesto destinado a cada una de sus instituciones educativas. Este año se está avanzando con un proceso de empoderamiento de los directores. Un tema central en la gestión del sistema educativo es mejorar la gestión de la institución educativa. Este año se están transfiriendo más de 350 millones de soles a los directores para que ellos manejen estos recursos para tareas de mantenimiento y para gasto en material pedagógico. En cuanto a la implementación de la ley de reforma magisterial, el titular de Educación señaló que el objetivo central del proceso de la carrera meritocrática busca poner frente a los alumnos de todo el país a mejores docentes. El que entra a la carrera docente y el que continúa en la carrera docente y el que progresa en la carrera docente es justamente aquel profesional que nosotros queremos que esté al frente de nuestros niños. Ese es el punto central de una carrera magisterial meritocrática, asegurarnos que los mejores estén frente a nuestros niños, que los mejores profesores, que los mejores directores estén frente a nuestros niños. Ese es el punto central de esta carrera, que es el elemento central de un servicio público de buena calidad. Asimismo, destacó la implementación de la jornada escolar completa en 1000 escuelas secundarias, incrementando de 35 a 45 horas, con mayores recursos para los docentes, 5 horas del curso de inglés y esperando consolidar para el 2021 la jornada escolar completa en las 8.500 escuelas secundarias del país. Se empieza este año con una jornada escolar completa en 1000 escuelas secundarias, que implica un incremento de las horas lectivas de 35 a 45, con refuerzo escolar para los estudiantes, 5 horas de inglés, más horas de educación física, más horas de educación para el trabajo. Es un proceso de capacitación para esos docentes y se trabaja con la metodología de aulas funcionales. En esa búsqueda de llegar a las zonas más alejadas del país, se ha logrado brindar materiales de castellano y lenguas originarias a más de 750.000 alumnos. Se ha mejorado la gestión de 70 UGELs, se ha brindado bonos a los docentes, con lo que busca brindar un servicio adecuado para los estudiantes de las zonas rurales, especialmente de la Sierra y Selva del Perú, informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. Y antes de iniciarse la sesión plenaria de ayer miércoles, donde se presentó el ministro de Educación, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, a nombre de la mesa directiva, expresó su solidaridad con el congresista Carlos Brus por los agravios del que fue víctima en días previos al debate del proyecto de ley de la Unión Civil en la Comisión de Justicia. Veamos. Antes de iniciar, señores congresistas, yo quiero, como mesa directiva, dar mi respaldo al congresista Carlos Brus, solidarizarme y comunicarle que tiene respaldo de los 130 congresistas, más allá de las diferencias que tengamos y las maneras de opinión de este Parlamento multipartidario, Parlamento con diferentes ideas. Creo que siempre vamos a velar nosotros por el respeto y la tolerancia y tampoco permitir ningún insulto de cualquier índole a cualquiera de nuestros parlamentarios. Señores congresistas, Bien, nos enlazamos en vivo con Perla Villanueva. Ella está acompañada del presidente de la Comisión de Inclusión Social, Wilder Ruiz. A propósito, este grupo legislativo aprobó el proyecto en favor de las personas con discapacidad severa. Adelante, Perla, buen día.
¿Cómo estás, Karina? Muy buenos días. Así es, efectivamente, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad aprobó esta importante iniciativa contemplada en la Ley General de la Persona con Discapacidad para encargar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la administración de este régimen de pensiones no contributivas para aquellas personas con discapacidad severa. Hay, al parecer, consenso dentro de este grupo de trabajo parlamentario para que esta iniciativa pueda ser vista lo antes posible y debatida y discutida en el Pleno del Parlamento Nacional por la importancia del caso. Estamos con el presidente de este grupo de trabajo parlamentario, congresista Wilder Ruiz, para que nos explique cuáles son los alcances de esta iniciativa y por qué su importancia, congresista. Muchas gracias. A ver, vamos a resumir, gracias por esta oportunidad. Vamos a resumir el tema. A nivel nacional, según las entidades internacionales, dicen que existe algo de 3 millones de personas con discapacidad. Según el INEI, dice que existe 1,5 millones de personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Pero según el INEI también dice de que existe aproximadamente casi 500,000 de personas con discapacidad severa. Y es por eso la importancia de este proyecto de ley. En este proyecto de ley estamos devolviéndole quizás a la persona con discapacidad una pensión, que es una pensión no contributiva, para que de esa manera pueda ayudarse en el día a día, en su atención, en sus medicamentos, porque no conocemos cómo esta persona vive en la sociedad, bajo qué condiciones, en las familias, en sus hogares. La persona con discapacidad severa es una persona que no lo vemos. Es una persona que podría estar postrada en una cama y que dependería de otro familiar para que pueda cumplir con sus necesidades o para que pueda atender, servir, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso la importancia de este proyecto que de alguna u otra manera, va a cumplir con esos peruanos que necesitan de esta pensión no contributiva. Congresista, explíquenos, y para que los familiares y precisamente este sector de la población tan vulnerable que se vería beneficiado con esta pensión, ¿en qué consiste? El proyecto de ley dice que sea gradual y progresiva, pero además había propuestas, por ejemplo, del congresista John Reinaga, que decía que sea permanente. Yo creo que hemos tomado la propuesta del congresista John Reinaga, porque es cierto, permanente es importante. Yo creo que la persona que tiene esta discapacidad severa necesita que esta pensión no contributiva sea permanente. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos lograr devolverle la calidad de vida que necesita esta persona. Ahora, el debate ha sido bastante importante, bastante interesante, pero en la participación de darle al ente rector, que es el Ministerio de la Mujer y personas el Ministerio de la Mujer, creo que ya se ajusta prácticamente a una realidad que ha venido manejando el Ministerio de la Mujer, que vendría a ser CONADIS, y CONADIS pues ve todas las personas que están afiliadas a este ente rector, ¿no? Entonces me parece que estamos avanzando y hoy día se ha puesto en discusión este proyecto tan importante y ha sido aprobado por unanimidad. Yo creo que en los próximos días pasará pues al Pleno del Congreso y haremos eco, porque hay un compromiso de los voceros de cada una de las bancadas que representan pues en esta comisión, en priorizar este proyecto en los próximos días, y ojalá, yo pido que el Congreso de la República también apruebe este proyecto para que de esa manera cumplir con estas personas con discapacidad severa. ¿Nos puede dar un alcance más, congresista, ya para ir cerrando este enlace? Se hablaba de experiencias en otros países, de cuánto ascendían estas pensiones en otros países, se hablaba de Ecuador, de otros países también, pero ¿qué es lo que dice la norma aquí en nuestro país? Y esta pregunta va en razón a la expectativa que podría generar esta noticia pues en las personas con discapacidad. Mira, yo no quiero adelantar quizás un monto. Hay ejemplos de otros países, me parece muy bien. En el Perú recién se ha debatido este proyecto y esperamos que mañana sea una ley. Pero más allá de eso, ya existe pues una disposición a nivel del presupuesto para el año fiscal del 2015. O sea, se ha dispuesto ya un recurso, pero no sabemos en sí de cuánto va a ser la pensión que van a recibir estas personas con discapacidad severa. Yo la verdad no quiero adelantar el monto, porque ya eso depende del Ejecutivo, cuánto va a destinar a cada una de esas personas. Pero
Yo espero primero sacar la norma y después ya vamos a debatir de cuánto será la pensión no contributiva. Bien. El hecho de poner ya en debate este tipo de iniciativas es bastante. Yo creo que es importante, es bastante. De alguna u otra manera hemos tenido la capacidad de poder mirar en un sector de nuestra población, de nuestros peruanos, que en algún momento gritaban: necesitamos a nuestro gobierno, necesitamos a nuestro ejecutivo, necesitamos al Congreso de la República. Oye, aquí estamos. Entonces, me parece que con esto ya de alguna u otra manera ayudamos a esta persona con discapacidad severa, ¿no? Muchas gracias. Hablábamos entonces con el presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, el legislador Wilder Ruiz, sobre esta propuesta aprobada en comisión dentro de la Ley General de la Persona con Discapacidad para encargar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la administración del régimen de pensión no contributiva para personas con discapacidad severa. Es la información, entonces regresamos contigo, Karina. Muy buenos días. Bien, gracias por la entrevista, Perla. Vamos a continuar informando. Les contamos que la comisión del caso Ancash citó por tercera y con carácter de apercibimiento al expresidente del Poder Judicial, Javier Villestein, para el próximo martes 17. Así lo anunció su titular, Mesías Guevara Amasifón. El Poder Judicial no está colaborando con la Comisión Ancash, no está colaborando con la Comisión Ancash el Poder Judicial. Hay una suerte de resistencia. Hay una cierta resistencia, una cierta resistencia de blindaje. Nosotros allá acabo de firmar también la tercera notificación al señor Villestein con apercibimiento que tiene que venir aquí el señor Villestein para la próxima semana. Si no viene, ya procederemos con lo que es otro paso. Ya si el señor Villestein no viene con el tema que hemos visto, porque es la tercera citación, y eso lo manda el reglamento del Congreso y la propia Constitución. Si él no viene, procederemos ya a mandar un cuadernillo al Poder Judicial para que tomen ellos la carta en el asunto, lo cual podría significar grado de fuerza. Grado de fuerza que significa que lo trae la fuerza pública. Fuerza pública, y nosotros lamentamos porque el señor Villestein ya hemos sido muy condescendientes con él, le hemos dado varias oportunidades que venga, no lo estamos investigando. Y el ministro de Salud, Aníbal Velázquez, informó en la Comisión de Defensa del Consumidor que se evalúa incrementar el impuesto selectivo al consumo de los cigarrillos con la finalidad de reducir el consumo de tabaco en el país. Veamos. El Ministerio de Salud planea aumentar el impuesto selectivo al consumo a los cigarrillos con el fin de reducir su consumo. Para sustentar este incremento se realizará un estudio para probar si efectivamente genera una disminución. Así lo explicó el ministro de Salud, Aníbal Velázquez, durante su presentación en la Comisión de Defensa del Consumidor. Un aumento del 10% en el precio del tabaco por un aumento de la subida de impuestos puede disminuir el consumo de tabaco en un 4% en países de ingresos altos y un 5% en países de ingresos medios bajos. Entonces, esta medida es efectiva, pero lo que sí coincidimos es de que se necesita hacer una evaluación del impacto que tiene la medida que se ha implementado en Perú. Velázquez Valdivia indicó que dicha medida tiene que ser analizada a fondo, pues podría generar otro tipo de perjuicio para el Estado y los propios consumidores, como el contrabando. Necesitamos más información para poder hacer una política pública más efectiva. Y eso requiere evaluación de lo que estamos haciendo, pero también información específica sobre posibles acciones que se están realizando para poder evitar, por ejemplo, que una medida tan efectiva como de impuesto no pueda tener el impacto esperado debido a que pueda haber contrabando, por ejemplo. Sostuvo además que se formulará un plan multianual de lucha contra el tabaco, se fortalecerán las acciones de articulación con organizaciones gubernamentales y otras, se realizará un estudio técnico y evaluación del impacto de regulación en materia de tabaco e impuestos a ese producto y sus derivados. Los integrantes de la comisión fueron enfáticos en señalar la necesidad de adoptar acciones fiscalizadoras para evitar tener fumadores pasivos y que las nuevas generaciones continúen con ese mal hábito que genera dependencia en perjuicio de la salud de la población. Se mueren en el Perú más de 16.000 personas al año, ¿no? Y eso significa casi 44 fallecidos diarios, ¿no? Es una cifra bastante alarmante verdaderamente, y esperemos de que el Estado tome conciencia de ello y que estructure una buena política. Finalmente plantearon una nueva normativa para lograr una real fiscalización al nivel local y regional, luego de afirmar que se trata de un tema de salud pública que está por encima de los intereses comerciales y empresariales de la industria tabacalera, informó Central de Noticias del Congreso.
Y en otra parte de su intervención, Aníbal Velázquez se pronunció sobre el alto precio del retroviral Atazanavir. Dijo que su despacho ya entabló diálogo con el laboratorio que tiene la patente con el fin de reducir su valor. Nosotros, para informar brevemente el tema del Atazanavir, nosotros hemos hecho las gestiones para que se reduzca el precio del Atazanavir. O sea, los recursos los tenemos porque está programado en el presupuesto. El asunto es que el precio es muy alto. Entonces, el Ministerio de Salud ha hecho las gestiones con la empresa para que pueda reducir, dado que tiene una patente. Por lo tanto, no podríamos conseguir otro producto, no puede llegar otro producto más que ese porque tiene la patente en el país. Entonces, el otro recurso que tenemos es la licencia obligatoria, que está en trámite. Bien, vamos a dar lectura a los comentarios de nuestros televidentes respecto a la pregunta del día que publicamos en nuestra cuenta de Twitter. ¿Es conveniente la aprobación por el Pleno del Congreso de proyectos que propone la silla vacía y el fin del voto golondrino? Alonso Zamudio comenta que se apruebe de una vez y así demuestren el compromiso que tienen con el país y la democracia. Zaret nos dice sí porque altera el derecho de sufragio y perjudica al candidato. Jari Izarra comenta, sí, es muy conveniente. Creo que sería un remedio para todos los tránsfugas. Mayra Nivea opina, creo que sí, eso sin duda ayudaría a mejorar la imagen tan dañada que tiene el Congreso. Kelvin nos dice, creo que deben de aprobarse ambos proyectos, pues ayudan a fortalecer la democracia y transparencia del país. Almendra también comenta, sí, el voto golondrino atenta con el derecho de sufragio. Bien amigos, muchas gracias por acompañarnos. Llegamos al final del noticiero. Nosotros los dejamos con los titulares del día. Y recuerden que alrededor de las 11 de la mañana tenemos plena. Los dejamos con los titulares. Ministro de Educación presentó ante el Parlamento avances en la implementación del proyecto educativo nacional con miras al 2021. Comisión Orellana presentará preinforme el próximo lunes 16, anunció su presidente tras interrogatorio en penal Castro Castro. Presidente de Comisión Ancash informó que por tercera vez citan a magistrado Javier Villestein para próximo martes 17. De no asistir, será convocado de grado o fuerza. Ministerio de Salud evalúa incrementar el impuesto selectivo de los cigarrillos para reducir su consumo, adelantó ministro del sector. En Comisión de Vivienda anuncian que en julio se iniciará devolución de aportes a segundo grupo de exfonadistas.